Le vamos a dar la bienvenida a Mariano Antico. Hola Mariano, ¿cómo estás? Rocío Godoy te saluda. Hola Rocío, un saludo para vos y para todos los chicos de allí. Bueno, primero nada, agradecerte por este ratito y preguntarte, ¿no? ¿Qué clima hay en el club, ¿no? En estos últimos días después del clásico. El resultado no era el esperado, me parece que obviamente el rendimiento tampoco, sobre todo después de la expulsión de Orsini. Lo dijo Subeldía en la conferencia, Lanús a partir de la expulsión de Orsini hay que quedarse con un hombre menos, en el final del primer tiempo, en el segundo no jugó para nada bien, Banfield marcó los 2 goles en una ráfaga y Lanús le costó mucho sobreponerse a esa tarjeta roja. El primer tiempo me parece que fue un partido parejo, donde Lanús tuvo quizás las chances más claras, no siendo el dominador del partido, pero me parece que fue un primer tiempo correcto. Después obviamente en el segundo las cosas no salieron y termina perdiendo 2-0, y bueno, ahora habrá que ver cómo termina todo con respecto al reclamo que hace Lanús por la mala inclusión del jugador de Banfield. Pero bueno, en cuanto a lo futbolístico, me imagino que muchas cosas para corregir y bueno, pensar ya rápidamente en el partido del viernes ante Patronato. Mariano, ¿cómo estás? Juan Cruz Lavari te saluda. Hola Juan Cruz. Vos hablabas un poco del panorama a nivel futbolístico. Quiero ahora meterte un poco, justo lo mencionabas, en este tema de Lanús que fue a pedir los puntos. ¿Cómo ves vos? ¿Cómo crees que puede terminar esto? Yo te cuento que hablando con mucha gente de Banfield, hay una tranquilidad enorme en el conjunto del taladro. ¿Vos cómo ves el panorama? Vos que estás muy metido en lo que es Lanús. A ver, cada uno defiende sus intereses, cada uno tiene sus posturas. La verdad que si uno va a los ejemplos anteriores, hay muchos casos donde jugadores que eran suspendidos en reserva no podían jugar en primera división a la fecha siguiente si le daban obviamente un partido. Yo creo que se confiaron o pensaron que al jugarse el partido de reserva el día anterior ya el jugador estaba habilitado. Habrá que ver si también hubo una mala comunicación por parte de la liga o de las personas que manejan el Comet, quienes habilitan o no a los futbolistas, porque da la sensación, por lo que puedo hablar con gente del Tribunal de Disciplina, que el futbolista no estaba habilitado, no podía jugar el partido de primera división. Incluso se basan también en el reclamo que hace Lanús, que el partido de reserva se tendría que haber jugado 3 horas antes, eso marca el reglamento, pero bueno, ya por un acuerdo que hay entre los clubes se juega el día previo por la mañana, pero esto no significa que si un jugador juega ese partido ya queda automáticamente habilitado para jugar al otro día o al momento que juegue la primera división, si tiene una suspensión que cumplir, porque debe cumplir la fecha en total, debe esperar a que la sanción venza una vez pasada esta jornada, no solamente de reserva, sino también de primera división. Ambos tienen sus argumentos. En Banfield manifiestan que el Comet lo habilitaba y que no había ningún impedimento, y bueno, después ahora quedará en la definición del Tribunal de Disciplina, que es el que recibe el caso y el que, bueno, primero le dará vista a Banfield. Esto significa que Banfield tendrá que hacer un descargo. Lanús hoy ya presentó su reclamo con sus argumentos, y bueno, ahora dependerá del Tribunal de Disciplina a ver quién tiene razón y cuál es el fallo definitivo de este caso. Mariano, mucha gente decía, ¿no?, que quizás era vergonzoso, ¿no?, pedir los puntos porque, bueno, Nicolás Russo siempre se caracterizó, y cuando estuvo el TAS, ¿no?, tanto de Atlanta como de San Martín, él decía, ¿no?, de que los resultados eran en cancha. Y hoy estábamos escuchando un poco las declaraciones del dirigente tanto de Lanús como de Arbolella, y también como de Banfield, ¿no?, Fontenla, que manifestaba un poco que repudiaban la actitud del presidente, más allá, ¿no?, de que siempre se quiere seguir las reglas. ¿Vos cómo viste quizás este repudio, ¿no?, por parte del Granate? Sí, a ver, cuando uno habla de ganar los puntos en la cancha, me imagino que también habla de distintas circunstancias. El tema del ascenso de Atlante, de San Martín Tucumán, tuvo que ver más que nada con que el torneo se había terminado, lo había dado por terminado, y no querían que se defina de otro lado. Acá me parece que el ámbito es otro, porque hay una mala inclusión de un futbolista, y por eso es que Lanús hace el reclamo, más que nada porque se incumplió con el reglamento. Esto es lo que opinan del lado de Lanús, y bueno, después obviamente lo que decía antes, cada uno defiende sus posturas. Hoy lo escuchaba creo que el vicepresidente o un dirigente de Banfield, quizás agrediendo un poco. La respuesta de Hernán Arbolella fue, me parece que mucho más pragmática y mucho más educada, y quizás ahí también se ve un poco la postura y lo que piensa cada uno. Después
cada uno es libre de decir lo que le parezca, y bueno, obviamente, no queda bien o no es lindo reclamar un partido después de perderlo en la cancha, y sobre todo cuando es un clásico, pero bueno, también se entiende que se incumplió con el reglamento, o eso lo que entienden los dirigentes de Lanús, y por eso hacen el reclamo correspondiente. Mariano, de vuelta un poco en lo futbolístico, lo estuvimos analizando al principio del programa, que bueno, Luis Ubeldía, más allá de ser alguien muy querido en Lanús, viene de varias lamentables caídas, ¿no? Primero la final de la Copa Sudamericana ante Defensa y Justicia, y ahora este clásico. ¿Opinás que si no fuera Luis Ubeldía, si no tuviera la espalda que tiene Luis Ubeldía en Lanús, se hablaría o se pondría en duda su puesto de trabajo en el Granate? Mira, yo creo que hay que analizar varias cuestiones. Obviamente el equipo no ha estado en buenos rendimientos en estos partidos tan importantes como decís vos, que fueron la final de la Copa Sudamericana y el clásico del otro día. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que Lanús después, cuando llegó Luis, estaba muy complicado en los promedios. Luis consiguió sumar una gran cantidad de puntos y sacarlo de esa zona complicada, y pensar obviamente nuevamente en pelear por cosas y por títulos, y rápidamente en 2 años lo metió a Lanús en una final. Queda la amargura de haberla perdido, y sobre todo de la manera que perdió Lanús ese partido ante Defensa y Justicia, pero también tener en cuenta el contexto, los jugadores, el plantel que tenía Lanús antes de la pandemia, los 6 titulares que se fueron, no han llegado refuerzos salvo Alexis Pérez. Para este mercado de pases tampoco hubo refuerzos, y parece que esto es algo hasta que incluso los propios jugadores, porque tenemos el caso de Sano, de Lautaro Acosta, que pidieron jugadores de experiencia que le iban a venir bien al plantel. Entonces, bueno, yo no creo que pase por un problema del entrenador. Me parece que quizás hay cuestiones a corregir y cambios en el tema de los esquemas, o en algunos futbolistas que también están en bajos rendimientos, pero no creo que pase porque sea Ubeldía o sea otro entrenador. Obviamente Luis tiene una espalda mucho más grande que quizás lo pueda tener otro entrenador que no sea del club, o que no haya tenido la trayectoria que tiene Luis en el banco de Lanús y todo lo que hizo Lanús, Ubeldía por el club. Pero me parece que también hay que tener en cuenta el plantel con el que cuenta Lanús, que es un plantel con muchos chicos, y que Ubeldía llegó en un momento muy complicado y logró poner a Lanús de vuelta en los planos donde se compite por los primeros puestos, y no por sumar o engrosar el promedio. Mariano, vos estabas nombrando algo que es muy interesante, ¿no? La falta de refuerzos para tanto este campeonato como el anterior, algo que fue un punto de quizás diferencia, ¿no? Tanto entre Luis como el presidente Nicolás Russo. ¿Vos creés que si, bueno, hemos escuchado a Russo decir, ¿no?, que quizás el mercado de pases fuerte de Lanús iba a ser en junio, pensando un poco económicamente tanto país como club, ¿qué tan posible ves esto, no? Porque quizás yo creo que aguantar un campeonato, una Copa Argentina y bueno, la Copa Sudamericana sin refuerzos y bueno, con tantos jugadores cedidos a préstamos y demás, se va a hacer muy complicado. Sí, coincido. No se puede proyectar demasiado porque no sabemos cuál va a ser la actualidad dentro de 3 o 4 meses. Sabemos que Argentina atraviesa un momento económico muy complicado y que es difícil pensar en grandes incorporaciones o comprar jugadores si es que alguno vende a algún futbolista. Entonces me parece que no sé si es lo correcto pensar y decir, bueno, sí, en junio van a llegar jugadores, porque hay que pensar en lo que está atravesando Lanús, porque si Lanús queda fuera de la Copa Argentina, si Lanús en la Copa Sudamericana no logra pasar de fase de grupos, bueno, hay que ver si después llegan esos futbolistas. Entonces me parece que lo primero es tratar de seguir estando y siendo competitivo desde lo deportivo, y bueno, después pensar cuando sea el momento de incorporaciones, si es que se vende, y también teniendo en cuenta, por ejemplo, que Quiñón termina su contrato y que seguramente ahí, si no renueva, como parece que va a suceder, porque hasta el momento no hubo acuerdo, habrá que traer también un mediocampista central. Entonces, bueno, son todas cuestiones a tener en cuenta, pero creo que hay que pensar más a corto plazo, y después, obviamente, si se puede incorporar, creo que el plantel necesita algunos jugadores en algunos puestos que le puedan dar un salto de calidad. Mariano,
Yo justo entraste en la pregunta que te quería hacer, hablando de refuerzos de jugadores, y vos que sos alguien que está, alguien que sabe mucho de lo que pasa en Lanús, ¿cómo ves, digamos, el panorama o cómo ves la carrera del Pepe San de acá a futuro, sabiendo que antes teníamos un indicio de que él quería meterle un punto final a su carrera, pero hoy en día, no sé cómo lo ves vos, es una incógnita qué va a pasar con uno de los más grandes ídolos de Lanús? Sí, yo creo que también hay que esperar. Me parece que va a depender mucho de cómo continúen estos partidos, de cómo esté Lanús cuando se termine esta parte del año, de cuán competitivo o cómo sea de cara al semestre que viene, porque bueno, lo concreto es que tiene contrato hasta el 30 de junio, que él ha manifestado que en su momento que creía que con estos 6 meses ya estaba bien, pero bueno, después cuando tuvo este buen arranque en el torneo, ha manifestado que no tenía más dolor en la rodilla y quizás se extendía un poquito más, si es que se veía bien físicamente, así que me parece que también hay que esperar cómo se den los acontecimientos en estos meses que quedan hasta que después se juegue la Copa América para ver si San juega 6 meses más, porque bueno, Subeldía tiene contrato también hasta fin de año, hay cambio de autoridades en el club, así que bueno, me parece que quizás se pueda extender 6 meses más si él se siente bien y si las condiciones, sobre todo deportivas, también están como para que Lanús siga peleando arriba. Bueno, Mariano, te quiero agradecer, ¿no?, este rato que estuviste hablando con nosotros, y bueno, no tenemos que esperar lo que decían las autoridades y ver un poco si, pensando en el partido frente a Patronato, ¿no?, qué cara van a mostrar los jugadores. Seguramente va a ser un partido con muchos cambios, ¿no?, porque no va a estar ni Orsini ni Bernabé. Claro. Quizás con la vuelta de Brian Aguirre al equipo y de Pedro de la Vega, ¿no? Sí, yo creo que pueden ser 2 cambios. El ingreso de Aguirre como lateral izquierdo y seguir Morgantini por el derecho, o el otro es que vuelva Aguirre por el derecho y que juegue Juli Aude, que el otro día entró en el Clásico. Me parece que son las posibilidades. Creo que de la Vega por Orsini también es algo que seguramente va a suceder, y bueno, después ver cómo está Burdizo. Hoy me comentaban que ya empezó a trabajar a la par del grupo, que ya tiene la alta médica, y que bueno, ahora dependerá de Luis y de su cuerpo técnico para ver si vuelve a ser parte del equipo titular después del desgarro que sufrió ante Atlético Tucumán. Me parece que es un jugador de experiencia, que en esta clase de partidos, cuando el equipo quizás viene de un golpe como fue perder el Clásico, hombres de experiencia como Burdizo le pueden hacer bien, y yo no imagino más cambios. Creo que después va a ser más o menos el equipo que viene jugando. Me parece que Esquivel el otro día tuvo un buen rendimiento y creo que por lo que hizo, sobre todo cuando era 11 contra 11, fue la manija, fue el que tuvo la chance más clara, más allá de quizás no definir de la mejor manera. Me parece que Esquivel tuvo un buen partido y quizás se ganó la posibilidad de estar otra vez ante Patronato. Se juega el viernes a las 7, el primer partido de la fecha, una revancha rápida, que me parece en este tipo de momentos donde el equipo viene golpeado, es bueno tener una revancha rápida y volver a ganar y continuar o volver a meterse en la zona de los primeros 4, que son los que clasifican a la siguiente fase del torneo. Otro de los jugadores que quizás no nombramos, ¿no?, y es uno de los más desequilibrantes para mí, no sé si vos, para Juan, coincidís conmigo, y bueno, Mariano también, es Franco Orozco, ¿no?, más allá de bueno, que ha dado positivo COVID y estuvo haciendo el aislamiento, siempre entraba quizás en el segundo tiempo, pero ahora se ve que Luis está haciendo varios cambios, ¿no?, en el equipo. Pensá que de Aguirre, que era titular, tampoco jugó el otro día ante Banfield, así que me parece que al haberse recuperado en el final de la semana pasada, después de haber tenido COVID, me parece que quizás no quisieron arriesgarlo, pero coincido con vos que ha sido una carta de las más importantes a la hora de pensar en el recambio, sobre todo también porque más allá de su desequilibrio ha tenido una cuota de gol muy importante. En sus pocos partidos ya ha marcado varios goles y bueno, me parece que coincido con vos que es uno de los jugadores a tener en cuenta y que merecería más minutos de los que tiene, pero bueno, Luis con esta clase de jugadores y que son los que empiezan a sumar sus primeros minutos siempre los va llevando de a poco, pero me parece un jugador muy interesante y que seguramente le dé mucho rédito a Lanús. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, agradecerte nuevamente por la comunicación. No, por favor, un saludo a ustedes y buen programa. Yes. Bueno, ahí pasaba un poco las palabras, ¿no?, de Mariano Antico, que nos